Ya empezó a grabar. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es la clase que no dimos la semana pasada porque yo estaba enfermo. Sin embargo, ustedes tenían que hacer una tarea, ¿cierto? Cuando terminemos de darle la clase, eh, revisamos la tarea que tenían que hacer, que era de los animales del país, que estuvieran en, ¿cómo era? Animales que solamente estuvieran acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy, que es el reino animal, ¿ok? El reino animal, mejor dicho, el reino animalia. Dime. ¿Eso lo vamos a copiar? Claro, lo van a copiar después de la clase cuando les publique las diapositivas. Ahorita no. Ya, que voy a toser. Ya. Entonces, el reino animal va a estar compuesto por muchos organismos que van a tener estas características que tengo acá. La primera es que son capaces de moverse y se pueden mover ya sea porque vuelan, porque nadan, porque caminan, obviamente, o porque reptan. Esta palabrita significa, eh, es el movimiento que hacen las serpientes. ¿Ok? Reptar es moverse como una serpiente por el piso. Además, los animales, todos los animales, se alimentan de otros seres vivos, ya sea de plantas o de otros animales. Esa es la principal característica diferente respecto a las plantas. ¿Qué tenían las plantas de especial? Que ellas fabricaban alimento a partir de la luz del sol, ¿cierto? Y del dióxido de carbono. Los animales no pueden hacer eso. Todos los animales necesitan comer a otro ser vivo, que puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser las dos cosas, como los omnívoros, o pueden ser microorganismos cuando son animales muy pequeños, ¿ok? O animales grandes que comen cosas pequeñas. Ahora, dependiendo de lo que se coma el animal, vamos a llamarlo de alguna forma particular. Por ejemplo, si solamente come plantas, se va a llamar herbívoro, ¿ok? Que quiere decir que se alimenta, eso quiere decir boros, que se alimenta de hierbas. Y aquí se alimentan de árboles, de frutas, de semillas, de las plantas o de todo lo que provenga de una planta. O también pueden ser carnívoros, que quiere decir que se alimenta de carne. ¿Qué pasó? ¿Estás grabando, profesor? Sí, sí, estoy grabando. No. Entonces, Profesor del Zoom. no, estoy grabando con el celular. Desde el Zoom no grabo porque no uso el micrófono de la computadora, uso el micrófono del celular. Porque el de la computadora suena muy bajito, no me escuchan. Y Entonces, continuando acá, los carnívoros son aquellos que se alimentan de carne, es decir, que se alimentan de otros seres, de otros animales. Aquí podemos tener al león, a los patos, que se alimentan de pececitos o de insectos que viven en el agua o de insectos que viven en el suelo. Tenemos los reptiles, casi todos los reptiles excepto algunas tortugas. Tenemos por ejemplo los pulpos, los anfibios, las ranitas, los gatos. Muchos animales son carnívoros, ¿sí? profesor, ¿eso se escribe? Esto lo van a escribir después cuando terminemos la clase, ¿ok? Ahora, si el animal come tanto plantas como carne y se puede alimentar de las dos, lo vamos a llamar omnívoro, que quiere decir que se alimenta de todo, ¿ok? Se alimenta tanto de animales como de plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, el cerdo, los primates, los monos, los chimpancés, los gorilas, los osos, los seres humanos, algunas aves también, los erizos. Muchos animales también son omnívoros. Y por último vamos a tener los carroñeros. Los carroñeros son unos animales particulares que se alimentan de animales en descomposición, o sea, de carne de animales muertos. Por ejemplo, el gallinazo o el cóndor andino, ¿ok? Esos son animales carroñeros. Dime, Luna, O sea que todos los animales son iguales por su color. ¿por su color? Algunos. No, no, para nada, mira la foto. Ninguno se parece. Ahorita vamos a ver los grupos de animales que hay, ¿ok? Ahora, por ejemplo, los herbívoros los podemos clasificar de otra manera. Por ejemplo, si se alimenta solo de semillas, es un animal semillívoro. Si se alimenta
solamente de frutas, entonces es frugívoro. Y por ejemplo, los carnívoros, si se alimentan solo de insectos, insectívoros, ¿sí? Pero los insectívoros, como los insectos son animales, también son carnívoros. Ahora, como los animales se alimentan de otros seres vivos, los vamos a llamar heterótrofos. ¿Ok? Acá está la palabra. Es decir, son seres vivos que no son capaces de fabricar su alimento. Hay otras características adicionales de los animales que son bastante interesantes. Por ejemplo, que ellos se pueden adaptar muy rápidamente a los cambios en su ambiente. Digamos que tenemos una isla y en esa isla de repente hacía calor siempre y había mucha lluvia, pero un año llegó sequía por calentamiento global, ¿no? Llegó la sequía. Todas las plantas se van a morir, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la planta no se puede ir de ahí. Si no hay agua y la planta no se puede mover, se queda sin agua y se muere. Pero ¿qué le pasa a todos los animales? Como sí se pueden mover, ellos se pueden ir a otro sitio. Pueden buscar agua en otro lugar, pueden buscar comida en otro lugar y eso los permite adaptarse muy rápidamente al ambiente. Entonces, los animales allí seguramente no se morirían, simplemente se van de ahí o buscan otra forma de conseguir el agua. Ahora, los animales los vamos a clasificar también en dos grupos, los que tienen huesos y los que no tienen huesos. Los que tienen huesos son llamados vertebrados o que tienen vértebras, ¿ok? Y este esqueleto, o perdón, esos huesos van a estar dentro del cuerpo formando un esqueleto, ¿ok? Importante es que los vertebrados tienen columna vertebral, como la que nosotros tenemos. Los que no tengan huesos los vamos a llamar invertebrados, ¿ok? Que quiere decir sin vértebras. Y estos no van a tener huesos, no van a tener esqueleto, pero pueden tener una forma de armadura. Por ejemplo, los insectos. Los insectos por dentro no tienen huesos, pero por fuera tienen una coraza muy dura que los protege y hace que no sean esponjositos. Y hay otros como las lombrices o los gusanos que no tienen ninguna de las dos, simplemente no tienen huesos, no tienen armadura, son suavecitos, ¿ok? Y son más delicados, obviamente. Ahora, vamos a ver hoy solamente los animales vertebrados, ¿ok? Los invertebrados no los vamos a ver por ahora, eso los vamos a ver mucho más adelante. Los vertebrados los vamos a dividir en 5 grupos grandes, ¿ok? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Empezando por los peces, son el grupo más antiguo de todos los vertebrados. Antes de que existieran todos los animales terrestres, o sea, animales que viven fuera del agua, toda la vida que existía era dentro del agua, tanto de algas, de protistas o de animales. Todos vivían bajo el agua, específicamente en el océano. Los peces van a tener como característica que tienen cola y aletas, ¿ok? Tienen cola y aletas, respiran el oxígeno que está en el agua y además tienen agallas, es decir, tienen esas rayitas que se les ve, bueno, acá no se ve bien, vamos a dibujárselo porque no se le ve. ¿Qué? Como rayas y otros no, otro tipo. Ah, exacto. Por ejemplo, este pez que le voy a dibujar acá, no se le ven las branquias, yo se las acabo de dibujar. ¿Por qué no se le ven? Sí las tiene. Lo que pasa es que está protegida por un hueso. Si pueden ver esta línea blanca que está acá, que les estoy señalando con el cursor, con la flechita, esa línea blanca, debajo de allí, mejor dicho, allí, ya va Luna, ahorita te respondo. Aquí hay un hueso que cubre a las branquias, que es por donde el pez respira. Entonces no se le ve. Sin embargo, a este pez del medio, el azul, sí se le puede ver, ¿cierto? Y cuando ustedes van a la pescadería, a comprar pescado en el mercado, ven como el pescadero le abre y le saca las branquias, ¿no? Todos los peces tienen este tipo de branquia, solamente que a algunos se les ve fácilmente y a otros no se le ve.
pero todos lo tienen, ¿ok? Además, los peces se reproducen por huevos, es decir, son ovíparos. Absolutamente todos los peces. Y son de sangre fría, quiere decir que su temperatura es la misma que la del agua en la que viven. Nosotros, por ejemplo, los humanos, ahorita en invierno llegamos a 11 grados. Fue lo más bajo que llegamos. Pero la temperatura de todos nosotros es 37 grados. No importa si afuera hace mucho frío o mucho calor. En el caso de los peces, ellos no pueden hacer eso. Si el agua está a 11 grados, el pez está a 11 grados. Si el agua está a 20, el pez está a 20 grados. Si el agua sube a 30 grados, el pez se muere, probablemente. ¿Ok? Ellos no pueden mantener su temperatura interna. Ahora sí, ¿qué me estaban preguntando? O sea, los peces solo tienen hueso, pero hueso es muy delgado. Exactamente. Los peces tienen huesos, pero no son de la misma forma que los de nosotros. Tienen unos huesos distintos. Son mucho más delgados, forman espinas y son más suaves. También son más suaves porque los peces son más pequeños. Si vemos los huesos, por ejemplo, de un tiburón, son mucho más duros. ¿Ok? Son casi tan duros como los de nosotros. Es tanto por el tamaño. Tenía hipopeno. Ahora, ya los primeros animales terrestres vertebrados que vamos a tener son los anfibios. Los anfibios son animales que tienen que vivir parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra. ¿Ok? Por eso se llama anfibio. Quiere decir doble. La palabra anfi significa doble y bios significa vida. Entonces tienen una doble vida. Una vida en el agua y una vida en la tierra. Antes de que los veamos así, como adultos, ellos forman unas larvas. Una larva es algo como lo que les voy a dibujar. Sí, sé que está muy feo. Y no son bonitas tampoco. Ellos forman una cosita así que tiene una cola con la que la larva puede nadar. Tienen branquias, que son las que les dibujé acá. Y las patitas les van creciendo poco a poco. Así es cuando viven en el agua. Poco a poco les van saliendo patas, las 4 patas, y la cola desaparece, se hace más chiquita, más chiquita y más chiquita. Y al final ellos dejan de vivir dentro del agua y viven en la tierra, que son ranas, sapos y salamandras también. Ahora, ¿qué características tienen ellos? Ellos, aunque vivan en la tierra, necesitan del agua, siempre. ¿Por qué? Porque sus huevos, ellos también ponen huevos, viven en el agua, que son las larvas que les mostré. Entonces, si no hay agua, no pueden tener crías, no se pueden reproducir. Además, ellos no respiran por pulmones, ellos respiran a través de la piel. Ellos tienen unos pulmones, pero no los utilizan. Ellos respiran a través de la piel, absorben el oxígeno y liberan el dióxido de carbono. ¿Ok? La mayoría come insectos, solamente los que son muy grandes, los sapos muy grandes, comen peces. Peces pequeños, obviamente. Dime, dime. O sea que los peces respiran el agua con sus branquias. Exacto, así es. Los peces respiran el oxígeno que está en el agua. El agua la meten por la boca y la sacan por la branquia. Profesor, ¿cómo se llama este sapo? Espera, voy a delinearlo. Parece medio raro sus ojos. Sí, sus ojos son bastante raros. Eso es una ranita de cristal, ¿ok? Se llama así porque cuando la vemos en la parte de abajo, la piel es transparente. Se puede ver todos sus órganos por dentro. Es una ranita de cristal, bien chiquititas son como el tamaño de la mitad de un dedo. Bien pequeñitas son. Son bien chiquitas. Viven en la selva. En Lima no hay. ¿Ok? Yo las he visto. En la selva sí viven, pero en la ciudad no. Porque, como les digo, los anfibios necesitan mucha agua y necesitan que la temperatura sea fresca. Si hay mucho calor, entonces se mueren deshidratados. Por eso necesitan vivir en la parte cubiertos en los árboles para que haya suficiente humedad y suficiente agua.
¿ok? No pueden vivir en otro tipo de sitios. Otros viven bajo el agua, o viven en lagos, por ejemplo, en pantanos. Ahora, pasando a los reptiles. Los reptiles tienen como característica más importante que tienen escamas en su piel. Todos. Fíjense las tortugas como tienen escamas. Los cocodrilos también tienen escamas mucho más gordas y duras. Y las serpientes tienen escamas mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene que mover todo su cuerpo y ser muy flexible. Esas escamas los protegen. Son como una armadura que les brinda mucha protección. Ahora, los reptiles la mayoría son terrestres. Solamente las tortugas marinas viven en el mar, ¿ok? Son las únicas. De resto, todos viven en la tierra. Ah, bueno, y hay como 10 especies de serpientes marinas que también viven bajo el agua toda su vida. Y el cocodrilo marino que vive cerca del mar. Vive dentro del mar, pero de vez en cuando sale a la tierra. ¿De qué se alimentan ellos? Todos son carnívoros, excepto algunas tortugas de tierra, ¿ok? Las tortugas que criamos en la casa, esas comen fruta, pero de resto todos comen carne, incluyendo esas que criamos en la casa. Si no les dan fruta, van a comer carne que encuentren, ¿ok? O sea, las tortugas nacen y después le da algo a su mamá. ¿Cómo así? No es que ¿quién le da a las tortugas comida cuando son bebés? Bueno, ¿cómo nacen las tortugas? A ver, una madre se preña, se embaraza en el mar, ¿ok? Y luego viaja a la tierra, ya va. Luego va a viajar a la playa en la que ella nació. Todas las tortugas van a poner sus huevos en la playa en la que nacieron, solamente allí. Entonces llega a la playa, pone sus huevos y se va. Los deja enterrados y se va. La madre nunca ve a los hijos y los hijos nunca van a ver a la mamá. Ellos nacen, caminan hacia la playa y empiezan a vivir solos. No hay nadie que los cuide. Entonces las tortugas vivieron para toda su vida solas, no vieron a su mamá, o sea. No encuentran a su madre, pero viven juntas ellas. Por ejemplo, esas tortuguitas que nacieron tratan de permanecer juntas. Y luego cuando encuentren otras tortugas se quedan con ellas. Lo que pasa es que no van a ver a su mamá. Nunca. Y al padre tampoco. Mientras que los cocodrilos y las serpientes sí cuidan a sus hijos. A veces. Hay unos que no, pero casi siempre cuidan a sus hijos. ¿Ok? Y los protegen mucho. Van a atacar a cualquiera que se acerque. Ahora, pasando con las aves son fáciles de reconocer. Tienen plumas y tienen pico. Y tienen alas. ¿Ok? No todas vuelan. De esta foto, la del medio no vuela, ¿cierto? Es un avestruz. Ahora, la mayoría de aves sí son capaces de volar, pero no todas. Luna, ya va, no interrumpas. Ahora, Yo no fui profesor, fue muy lindo. Manly, tampoco interrumpas. Es que se encendió el micrófono de los dos al mismo tiempo. Entonces, las aves que tienen como característica, si yo les digo que van a copiar, tienen plumas, siempre van a tener plumas y siempre van a tener pico. Hay unos que vuelan y otros que no. La mayoría puede volar, pero hay unas pocas como las gallinas, los pavos, los avestruces, los emúes y los pingüinos que no pueden volar, porque ellos se han adaptado a otra cosa, a otra forma de vida. Los que no pueden volar, mírenla, suelen tener patas muy, muy, muy fuertes, porque las aves que no vuelan corren, y corren muy rápido. Con excepción de los pingüinos que ellos viven en el mar, o sea, ellos nadan. Sus alas las usan para nadar. Ahora, ellos sí tienen sangre caliente, quiere decir que ellos, al igual que nosotros, pueden mantener su temperatura interna, siempre constante. Y ellos también se reproducen por huevos. Sus huevos ya tienen cáscara y es dura. Y por último terminamos con los mamíferos. Los mamíferos son un grupo bastante diverso. Quiero decir que tiene muchas especies, pero tiene menos especies que a las aves, o que los reptiles, o que los anfibios, o que los peces. Es el grupo más pequeño y es el grupo más nuevo.
Así como los peces era el más viejo, los mamíferos son el más nuevo. ¿Cuáles son sus características? Tienen pelos, son los únicos animales con pelos y además producen leche. Solamente los mamíferos producen leche. ¿Ok? Las hembras, de hecho. Los machos podemos producir leche, pero no es lo normal. Por ejemplo, nosotros los hombres, si, si ocurre un accidente, por ejemplo, van en un avión y el avión se cae y queda un señor con un bebé recién nacido y no hay comida por ningún lado. Si el niño empieza a llorar porque no hay comida y el padre no tiene cómo conseguirle comida, su cuerpo va a producir leche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un bebé, necesita darle comida, necesita cuidar a la cría, lo quiere proteger, etcétera. Su cuerpo empieza a producir leche, aunque no es lo normal. ¿Pero por qué les digo eso? Para que sepan que tanto los machos como las hembras, mamíferos, que incluye delfines, murciélagos, tigres, gatos, perros y humanos, todos producimos leche. En algún momento podemos hacerlo. Solamente que lo normal es que sea la hembra la que lo hace cuando queda embarazada. Después, si no está embarazada, no produce leche tampoco. Ahora, los delfines, ¿por qué no tienen pelos? Porque los delfines viven en el mar y los pelos no sirven en el mar. Entonces ellos perdieron el pelo hace mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Algunos vuelan, como los murciélagos, pero la mayoría vive en la tierra o en el agua. ¿Ok? Entonces, terminamos, chicos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Yo, profesor, yo Luna. Dime, Luna. Yo... Y luego Bastián. ¿Cómo se llama este tigre el de acá? Este tigre. A ver. Blanco. El tigre blanco. Es un tigre blanco. El tigre blanco. Sí, es un tigre blanco, pero Tigre blanco. es probablemente un tigre de Bengala. ¿Cómo? Lo que yo te quería preguntar es, Sí, Bastián, ¿los dime. murciélagos atacan a las personas, no? No, para nada. La mayoría de los murciélagos come fruta. A ver, los murciélagos son más o menos así. Si tuviéramos 100 murciélagos, vamos a ponerlo así. Si tuviéramos 100 murciélagos, de esos 100, 60 comen fruta. 39 comen insectos y uno come sangre. O sea, solo uno nos ataca. La mayoría de los murciélagos no son malos, para nada. Ni siquiera comen animales, comen fruta. Otros sí comen insectos o comen flores. Y muy pocos, ya va, no interrumpan. Y muy pocos se alimentan de sangre, ¿ok? Ni siquiera matan nada, solamente se pegan como un mosquito y chupan la sangre de las vacas o de los monos. Dime. 0.5% de los murciélagos comen sangre, ¿no? En este ejemplo sería el 1%. Pero sí, muy pocos. Eso vas a colgar en plataforma. ¿Por qué los murciélagos están destinados a tomar sangre de animales? No, no todos. Muy pocos, muy pocos lo hacen. Lo que pasa es que eso es algo complicado de explicarles a su edad. Pero los animales van a intentar comer lo que sea. Y si ya todos comen flores, entonces yo voy a comer lo que no se comen los demás. Porque imagínenlo así. Si estamos acá en la ciudad y todos comen pan y se acaba el pan, yo tengo dos opciones. O me muero de hambre o me como otra cosa, ¿cierto? Si ya no hay más pan, tengo que comer algo más. Entonces, es así. Si todos los murciélagos comen fruta y se acabaron las frutas, ¿qué hago yo? Como otra cosa. Y resulta que, pues, comen sangre. ¿Ok? Es más complicado que eso, pero necesitan alimentarse. De igual forma, los murciélagos que se alimentan de sangre no matan al animal. Solamente le abren un huequito, chupan la sangre y se van. ¿Ok? No le hacen nada, nada malo. En la plataforma. Sí, lo voy a colgar en la plataforma. Permítame hacer un murciélago, yo le doy con esto en toda la cara. ¿Cómo?
yo le doy esto en toda la cara. ¿Le das qué? No entiendo. Profesor, Sí, yo sé, no hay problema. toda la cara. Ah, ya. De hecho, los murciélagos son muy importantes porque los murciélagos que se alimentan de frutas o los que se alimentan de flores tienen la misma función que las abejas. Polinizan a las plantas y en la selva lo hacen mucho más que las abejas. Entonces tienen una función muy, 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 muy importante en la naturaleza. ¿Ok? Última pregunta. A Joseph, Joseph te dije que sí, no hay problema que puedes enviar tu tarea. Última pregunta. Profesor, Nat- Nathaniel. Nathaniel que no me ha preguntado nada. Y luego Valerie y terminamos. Primero Nathaniel. profesor, si como usted dice en el caso de que la mamá va a alimentarse, como el hombre así mamífero o el humano, como usted dice, ¿cómo produce la leche? Ah, bueno. A ver, lo que pasa es que ustedes están todavía muy pequeños y no lo van a sentir. Pero cuando llegue su papá a la casa, díganle y tóquenle el pezón. ¿Ok? Cuando ustedes le toquen el pezón, lo aprietan un poquito, van a sentir como una bolita muy pequeña. Esas bolitas que se sienten allí son las glándulas mamarias. Son las glándulas que producen leche. Tanto los machos como las hembras lo tenemos. Todos. ¿Qué pasa? Cuando la mujer queda embarazada, esas glándulas crecen, se vuelven más grandes y empiezan a producir leche. De resto no lo hacen, están como apagadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un perrito también, si el perro es macho, tiene todas sus cositas, ¿no? Todas sus tetillitas, sus pezones. Si es hembra, los tiene también, pero cuando la hembra se embaraza, se preña, se ponen más grandes, ¿cierto? Es igual, son las mismas glándulas, solamente que aumentan de tamaño y empiezan a producir leche. Exacto. Y cuando ya no hay un bebé, no es el embarazo, es el bebé el que produce, el que le dice al cuerpo, empieza a producir leche, que tengo hambre, tienes que darme leche. Por eso es que, por ejemplo, el llanto del bebé en, en una condición así como un desastre natural puede hacer que un macho produzca leche. A ver, Joseph, la última pregunta era de Valerie. ¿Ya? Me preguntaste 3 veces. Porque Es es que que, ya no se nos llega. ya. Valerie, tu pregunta. Valerie, ¿me vas a preguntar algo? No. Ya. Bueno, niños, entonces ya terminamos porque queda un minuto del Zoom. ¿Qué vamos a hacer esta semana? No tienen tarea. ¿Por qué no tienen tarea? Porque la semana pasada hicieron la tarea, ¿cierto? Que yo les mandé por el grupo la de los animales. Exacto. Entonces no tienen que hacer, no van a hacer más tareas, ya hicieron tarea. Los que no la han podido enviar, ya va, ya va, ya va, ya va, ya. Por favor, ¿dónde dijo? Profesor, ¿puede repetir por favor dónde dijo que no vamos a hacer tarea? Ya, la semana pasada por el grupo yo les mandé una tarea de animales, si se acuerdan, que ya la tenían que haber enviado. Esa es la tarea de este tema, por lo tanto hoy no tienen que hacer tarea adicional, ¿ok? Joseph, tú puedes enviar tu tarea sin problema, ya me dijiste, la puedes enviar. Los que no la enviaron, igual la pueden enviar. Sí, va a estar en la plataforma. No, no hay tarea, Natalia. No hay tarea nueva, ya hicieron la tarea. La hicieron la semana pasada. ¿Sí? No tienen tarea adicional. Sí, van a copiar en la plataforma. Chicos, quedan menos de un minuto. Ya va, les voy a tomar asistencia rapidito. Porque nos va a sacar el Zoom. Decir algo. Dime. Dime rapidito. Dime. ¿Cuándo tenemos que mandar la clase? Por la plataforma. Ya. Me escriben por WhatsApp. ¿Sí? Mandar la clase. Chicos, por WhatsApp. Me preguntan por WhatsApp que se va a cerrar ya. ¿Ok? ¿Ya? Bueno. Chaito. Chaito, me preguntan por WhatsApp. Por el grupo va a ser. Sí, yo les aviso por el grupo. Chao. Ok, chao.